Pero bueno, tenemos ahora justamente la presentación de los trabajos finales. Realmente todos los años hacemos esto, la presentación de 2 trabajos finales. En esta ocasión es la presentación por Andrés Araneo de su trabajo final, que bueno, fue defendido en 40 minutos. Bueno, aquí tiene un poco menos para presentarlo. De todas maneras, aclaramos que los trabajos finales están subidos a la web del aula virtual de la maestría, en un aula que dice justamente trabajos finales. Bueno, entonces, Andrés, adelante con la presentación. Muchas gracias, Juan. ¿Qué tal a todos? Bueno, les voy a presentar este trabajo. Siguiente, por favor. Es un trabajo sobre estimación de la demanda en productos de corta vida. Es un caso real. Esto es un modelo que está implementado en una empresa de venta directa de moda, textil. Y un poco cómo nos vamos a organizar es, bueno, voy a contarles brevemente de cuál es el negocio de la compañía, por qué es un problema de interés, o sea, cuáles son los principales desafíos que tiene, qué enfoque de solución se le dio y cuáles son los resultados. Entiendo que no sé si hay después un espacio de preguntas y, bueno, si no, si alguno me quiere hacer llegar alguna consulta, estoy a disposición. Siguiente. Bueno, el caso es sobre una compañía de venta por catálogo que vende indumentaria textil, principalmente femenina. Está integrada completamente, o sea, desde el diseño, pasando por la fabricación, la venta y la distribución en todo el país. Es una de las principales productoras de indumentaria en la Argentina. Vende exclusivamente por catálogo hoy por hoy. Y tiene 2 sistemas de venta similares. Si bien el trabajo fue enfocado en uno de los 2, son equivalentes. Y se emiten en el sistema más frecuente 18 catálogos al año, o sea que cada 3 semanas sale un catálogo nuevo con productos nuevos. Tiene más de 35.000 pedidos mensuales. Esto es muy variable porque tiene mucha estacionalidad. Y cada catálogo está compuesto por 400 productos, un poco menos, un poco más aproximadamente, también varía, que cuando se abren por talle representan unos 2.000 SKU. ¿Sí? Y bueno, acá está la primera dificultad, es que como es moda, aproximadamente el 20% de los productos de cada catálogo son nuevos, o sea, son lanzamientos que nunca se vendieron. Y además está acompañado con unas políticas de oferta muy agresivas, entonces no solo estamos lanzando productos todo el tiempo, sino que además en determinado catálogo el producto está con determinado nivel de descuento habitual y en determinado catálogo tiene un descuento muy agresivo, que puede ser del 50% o hasta a veces superar el 50%. Siguiente. Bueno, de acá un poco, digamos, ahí ejemplificado con el barquito que le está peleando, está la tormenta perfecta en cuanto a la estimación de esto. Tenemos variaciones muy amplias de demanda entre productos similares, porque, digamos, 2 remeras son 2 remeras, pero una puede gustar más o gustar menos, de acuerdo a un montón de factores. En general, los productos tienen 3 meses de vida comercial, con lo cual nosotros no conocemos cuál es la, digamos, no conocemos cuál es la venta, y acá ya paso al siguiente punto. La mayor parte de la demanda es del primer catálogo porque es una novedad y es cuando sale la mayoría de la demanda. Y no sé la venta porque nunca lo vendí, ¿sí? O sea, vendí productos similares. Y además, todo esto hace que el 80% de la producción se tenga que hacer por los lead times de producción, sin información real de ventas, ¿sí? Pero un poco lo que les introducía antes también es que, digamos, aunque el producto viva 4 catálogos, hay descuentos agresivos, entonces
digamos, la reacción de los productos, y ya lo vamos a ver con algún ejemplo, es muy fuerte frente a los descuentos, tiene mucha elasticidad y también es difícil anticipar cuánto va a vender por esto. Siguiente. Entonces, como algunos ejemplos de cuál es la variabilidad, espero que se vea bien, pero acá tenemos los primeros y últimos tipos de productos en cuanto a sus categorías, ¿sí? Por darles un ejemplo, el de abajo de todo es una remera y el que le sigue son unas calzas, ¿sí? Son productos calzas y demás. Hay mucha variación, o sea, un producto, una remera puede vender entre 0, que hemos tenido casos que un talle venda 0 unidades, hasta miles, sin contar outliers, porque hay casos que una remera en una campaña vende 8.000 unidades, por ejemplo. Un caso que se dan muchos factores y da eso. Entonces, digamos, la verdad que con estas variaciones entre productos, pueden ver que es todo un tema saber cuánto tengo que fabricar, más que, digamos, como viven poco, si me pasé y me quedó el producto que no puedo vender después o lo tengo que vender a un precio muy descontado. Siguiente, por favor. Lo mismo, bueno, otro factor, como les comentaba, es el nivel de descuento. Productos poco descontados obviamente tienden a vender menos, y en cuanto estamos en descuentos mucho más elevados, tiene una tendencia a vender mucho más, pero también una incertidumbre inmensa, ¿sí? O sea, estos productos que están por ahí en un 50, un 60% de descuento, pueden vender desde muy poco porque el producto no gustó y vendió muy poco, o pueden vender 5.000, 6.000, 7.000 unidades. Siguiente. Otro caso más, entre todos los factores que originan estas grandes variaciones, es la estacionalidad. Este caso son abrigos, entonces, bueno, en la temporada fuerte, ahí está representada en semanas, los abrigos venden muchísimo más que fuera de temporada, y en el caso de abrigos los lead times de producción son altísimos, con lo cual, digamos, esto es un gran problema en cuanto a capital de trabajo, son productos costosos también, y un exceso en la producción nos puede dejar con un montón de capital ahí inmovilizado, que bueno, es un problema. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los métodos para estimar demanda? Básicamente hay 3 grandes categorías, ¿no? O sea, hay uno que es, digamos, los paneles de expertos, que digamos, es básicamente la opinión de personas, expertas en esto o no, digamos, dependiendo, hay distintos métodos, y se usa mucho para productos nuevos, realmente, porque, digamos, es donde es más difícil recabar información dura de venta pasada, donde no tengo venta real de los productos, pero la verdad es que en este caso es impracticable. O sea, nosotros estamos lanzando entre 80 y 100 productos nuevos cada 3 semanas, y estamos estimando la producción de todo lo que hay en vida hacia adelante en los próximos N catálogos. Estamos manejando miles de productos en cartera, y reestimar todo esto con la última información que tenemos con un panel de expertos sería imposible. Necesito casi la nómina de la empresa trabajando en las estimaciones. Otra alternativa sería hacer estudios de mercado, y pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando hay lanzamientos de productos que están concentrados y demás, se hacen estudios de mercado, se contratan, son costosos y tampoco son muy practicables. Entonces, finalmente caemos en los métodos basados en datos históricos, que es por el lado que estamos atacándolo. Pero bueno, tiene la dificultad de que si estoy midiendo o tratando de evaluar la demanda de un producto que ya conozco y que ya vendí, no es lo mismo que en este caso, que en realidad los tengo que agarrar por sus características, ¿sí? Siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo medimos la estimación? En la industria se usa mucho la medida del Mean Average Prediction Error, que es el error de estimación promedio, y nosotros lo hacemos ponderado, ¿sí? O sea que, digamos, en realidad hacemos que cuente la cantidad, o que pese por la cantidad digamos, como el error es un porcentaje, hacemos que lo haga ponderado para que pese productos que venden más, su error de estimación valga por todas las unidades que me estoy excediendo o que me estoy quedando corto. Un primer modelo que podríamos plantear es hacer un promedio y decir, bueno,
cuánto vende, como en el primer chart vieron, típicamente una remera, una calza, un abrigo, cuánto vende típicamente, y puedo tomar eso de referencia para fabricar, ¿sí? Podría ser una estrategia como para poner de referencia. Bueno, eso da un error de estimación del 76%, ¿sí? Tomando como unidad la campaña, o sea, tomando como unidad en la venta de un catálogo, tengo un 76% de error, o sea, en ese lapso de 3 semanas. Hago esta aclaración porque si yo estuviera viendo la venta textil para retail, por ahí yo analizo una cotemporada completa y voy a tener errores mucho más chicos porque, bueno, digamos que se compensa, ¿no? Digamos, y además esa señal suele estar sucia porque al final de la temporada suelen hacer liquidaciones y demás, con lo cual, digamos, este es un error muy puro sin considerar una liquidación al final de la campaña, por ejemplo. Un segundo modelo que tenemos de referencia es lo que había implementado en la compañía antes de implementar esto, que se hizo hace casi 3 años, ya vamos para 3 años, que era un ajuste estadístico que está ahí abajo la fórmula. Es un ajuste completamente correcto, o sea, asume que hay una caída exponencial por la antigüedad del producto, por esto que les contaba que al principio vende mucho más que en la segunda campaña y en la tercera por el hecho de ser novedad. Que hay una elasticidad, ¿sí? Que depende, se ajusta la elasticidad para cada tipo de producto, entonces por ahí una remera tiene determinada elasticidad y la ropa interior tiene otra elasticidad distinta, un vestido o un abrigo tiene elasticidades diferentes. Y además una estacionalidad, ¿no? O sea, el mes del año o el número de campaña del año se ajusta por campaña, tienen innato una determinada preponderancia a vender más o menos de algún producto. Por ejemplo, una musculosa en verano vende mucho más que en invierno, que casi, salen del catálogo, de hecho, porque no se venden. Entonces, ese modelo que en el trabajo se llama por caída, elasticidad y estacionalidad, logra con este ajuste, con muchos años de historia y demás, un 65% de error, que es inmenso, pero bueno, la empresa lo vino usando por mucho tiempo. Y no es un error atípico en la industria, ¿sí? Para verlo, hay muchos papers de referencia de industria textil, de marcas, de empresas en varios países, en donde son frecuentes errores de estimación del 80, del 100, a nivel mes, ¿no? Cuando se ven por temporada, ya les digo, eso se ve reducido. Al lado ven cuál es el efecto que tienen estos errores en cuanto a los quiebres de stock, ¿sí? En cuanto me piden y no tengo para abastecer, y los excedentes que me quedan al final de la campaña. Entonces, con este modelo que había antes, en valores simulados, o sea, en términos teóricos, yo tenía que esperar tener un 14% de faltante y arriba de un 34% de excedente al final de la campaña. Esto desde ya que no es lo que se termina ejecutando porque hay una serie de estrategias para moderar esto. Obviamente, cuando veo que empieza la campaña y explotó la demanda de algún artículo, se puede producir de manera urgente determinados productos que están complicados y entonces, bueno, ese faltante no da 14, termina dando 8, por ejemplo, ¿sí? También ahí pongo como referencia un trabajo de un equipo del MIT que hizo sobre una empresa que vende zapatillas a nivel mensual, donde usando aprendizaje automático lograron reducir lo que tenían por benchmark en 100%, que era lo que daba error, digamos, el método que tenían de estimación anteriormente en la compañía del caso, a un 47% de error, ¿sí? De vuelta, esto está hecho a nivel categoría, no a nivel producto, como en este trabajo, es sobre otros datos, así que, digamos, no es muy comparable, pero está ahí para dar una referencia. Siguiente. Bueno, pasando un poco a cuál fue la estrategia de solución, nosotros a lo largo del ciclo de vida del producto, digamos, desde el mes 0, que es cuando se vende el producto, hacia atrás, el producto pasa por diversas etapas, ¿sí? Tiene un diseño, después se hace una ingeniería donde se costea y demás, después se definen los precios, se definen los descuentos, si va a llevar alguna promoción, porque bueno, ahí actúa marketing
con alguna promoción que se les ocurra hacer. Y finalmente se diagrama el catálogo, ¿sí? Digamos, se diseña el catálogo que va a ir impreso a la fuerza de venta, ¿sí? Entonces, a lo largo de toda esta historia, nosotros en realidad vamos ganando información de los productos porque se van trabajando, ¿sí? Entonces yo, para campañas que están muy a futuro, estoy en una etapa muy incipiente y conozco muy poco de los productos y mi estimación va a ser muy grosera, y a medida que me voy acercando pasan dos cosas. Voy ganando más información, por ejemplo, conozco a qué precio se va a vender, eso mejora muchísimo los estimados, pero además tengo información más cercana que realimenta los modelos de otros productos que digamos, que ya se están vendiendo y que me hacen ganar información. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con los estampados. Digamos, en un año, por ahí en un periodo de 6 meses, diseño define una determinada cantidad de estampados que van a salir, y cuando se empiezan a vender esos estampados, que es información que está desde el diseño del producto, los modelos que armamos ya conocen esos estampados cómo influyen y mejoran la estimación de los productos que todavía no vendí, pero ya sé, digamos, cómo están influidos por esa definición de estampados que al principio desconocía. Una cosa que también les quiero comentar, por ejemplo, en el catálogo había una medición que se hacía de la topografía del catálogo, del tamaño de las fotos y demás. Cuando lo vimos los datos, vimos que había poca variación en eso, que se estaba haciendo muy superficialmente, y desarrollamos, digamos, el equipo de desarrollo armó una herramienta para medir el catálogo, y definimos, hicimos como digamos, en el equipo de planeamiento, que es el equipo que yo tengo a cargo, más gente de diseño y demás, identificamos un montón de áreas a medir, y las medimos, y dimos un trabajo muy tedioso a un equipo de gente a que marque, bueno, acá está la modelo, acá está el producto, qué tamaño, dónde están los centroides de esas imágenes, qué tamaño tiene el destaque del descuento, si está en una página par o impar, en qué cuadrante está, porque hay hábitos al mirar una revista, de mirarla de atrás para adelante, que hacen que no es lo mismo algo que está puesto abajo a la derecha que arriba a la izquierda digamos, en la revista y demás. Y de todos esos datos que levantamos para un año, identificamos los que eran mejores predictores y nos quedamos con muy poquitas áreas que eran las que más rendían, porque tampoco tenía mucho sentido por poca mejora medir tanto para todos los catálogos. Entonces, bueno, después se implementó que eso que se identificó que rendía medirlo, se implementó dentro del modelo. Una cosa así que vale aclarar es que, digamos, el modelo está armado en dos partes. Hay un modelo que determina la mezcla de productos y hay otro modelo que determina el volumen. Y pasando ahora a la página, al siguiente slide, podemos hablar un poquito más de eso. En cuanto a datos, usamos 5 años de venta por SKU, que por suerte los teníamos muy bien registrados. Usamos 5 y no más porque, digamos, bueno, la empresa fue cambiando un poco el target de a qué se dedicaba y demás, y más o menos hace 5 años hubo algún cambio en cuanto a la oferta comercial, y decidimos que ir más allá de eso no tenía mucho sentido, así que bueno, hicimos un corte ahí. Más de 100 predictores, como les comentaba en el slide anterior, empezamos por predictores, digamos, en cuanto a la jerarquía de productos, qué tipo de producto es, cuántos talles, si el target es juvenil o clientes más maduros o demás, digamos, está todo ese tema ahí registrado. Después, cuando llegamos a ese momento, hay un segundo modelo, se agrega tema de precios, descuentos y demás, y un montón de indicadores que suman mucho en cuanto a relaciones de precio, porque no es lo mismo que el precio en términos absolutos esté barato, ¿sí?, sino además es importante si es el precio más barato de la categoría o hasta el precio más barato del catálogo. En esto muchas veces hay compra por compromiso con la revendedora, que es la vecina, qué sé yo, y bueno, y en eso influye mucho. Hay como muchas poblaciones que nos compran y bueno, hay parte de la venta que se mueve por diversas motivaciones.
Después se agrega la estructura de catálogo, que vuelve a mejorar, donde están todas estas superficies que les comentaba y demás. Y finalmente, digamos, ya hay un modelo que tiene venta preliminar. A medida que nos acercamos al primer despacho de producto, nosotros empezamos a ver y espiar la carga de pedidos. Hay una herramienta web donde nos cargan los pedidos y empezamos a mirar ahí, y en base a esos carritos en progreso, más o menos 2 semanas antes de arrancar la campaña, podemos mejorar todavía más las estimaciones con esos datos. También se usan variables macroeconómicas para completar. Bueno, como algoritmos usamos gradient boosting en GPU, y además para el volumen un modelo de autorregresivo, estacional y con regresores externos, ¿sí? Para ver un poco cuánto nos varía el volumen de cada pedido, esto por separado de la mezcla de productos, dependiendo de cuál es el precio general que tiene el catálogo, ¿sí? O sea, ahí a veces de acuerdo de cuánto estamos atrasados o adelantados respecto a la inflación, tenemos ahí variaciones de volumen que lo modelamos de este modo, ¿sí? En cuanto al ajuste, bueno, hice una búsqueda bayesiana de hiperparámetros sobre, digamos, 650 iteraciones. Para la cantidad de hiperparámetros estaba más que bien, con un cross-validation interno, más un walk forward sobre un año completo, que por los 4 modelos que se ajustaron dieron 156.000 ajustes, que es una exageración absoluta, pero bueno, quería estar seguro que no había posibilidad de mejora, y digamos, pequeños errores de estimación hacen mucha diferencia en capital de trabajo y en costo y en rendimiento para la compañía, así que bueno, ahí se buscó tener el mejor rendimiento posible. Siguiente. Bueno, en cuanto al resultado, les vuelvo a mostrar ahí de dónde partimos. El modelo de jerarquía de productos que no tiene datos de precios, ¿sí? Ya de por sí mejora en más de 10 puntos de error al modelo, al ajuste que había de antes, que sí tenía el precio y la elasticidad y demás. O sea, tengan en cuenta que ese modelo que había de referencia se usaba hasta 2 semanas antes de que se empiece a vender el producto. O sea, ya estaba recontrajugado en cuanto a con qué información había producido, había fabricado, ¿sí? Entonces, bueno, ese primer modelo de jerarquía mejora en más de 10 puntos. Después ya pasando, cuando agregamos precios, tenemos un error de 42%, mucho mejor que de donde partíamos. Está marcado en negrita porque es realmente el modelo con el que la mayor parte de la producción se hace, entonces donde hay gran oportunidad de mejora, y sobre que estamos siempre trabajando a ver cómo que esté bajo control el error y cómo lo podríamos mejorar. Después hay, bueno, el modelo de catálogo mejora un poquito más todavía, y ya con beta previa tenemos una mejora aún superior, aunque bueno, ya es medio tarde, ¿sí? Y dura poquito, porque enseguida empezamos a tener data real dura de ventas y ya el error baja abajo del 10%. Sobre el resultado económico de esto, ya, digamos, el valor simulado de quiebre de stock es del 8%, aunque, digamos, con las medidas que hemos implementado, digamos, para mejorarlo, bajamos aún más todavía, ¿sí? El excedente también. Siguiente, ya, digamos, terminando, porque entiendo que me queda poquito tiempo. En cuanto al resultado obtenido, tuvimos una mejora sustancial en los estimados con lo que producimos, no solo en el mix, sino en el volumen, con el modelo de regresión estacional. Además, digamos, tenemos una forma, un mecanismo para estimar ágilmente la demanda de miles de SKU todas las semanas. En pocos minutos se reajustan todos los modelos y quedan grabados, y esto no solo sirve para comprar oportunamente y para fabricar lo que tenemos que fabricar, sino que además estos modelos quedan registrados, y todo el diseño de catálogos futuros y el pricing se hace conectado a estos estimadores. Entonces el equipo que hace pricing dentro del planeamiento tiene una planilla de trabajo donde va ensayando descuentos y demás,
y puede ver si se cumplen determinados objetivos de precio promedio ponderado y otros valores usando este estimador. No era digamos, el objetivo original, pero la verdad es que el error, antes de implementar esto, había muchas sorpresas de varios puntos porcentuales cuando llegábamos a la venta, y eso, después de implementar estos modelos, empezamos a afinar muchísimo el lápiz, y hoy por hoy, digamos, antes de los datos de preventa y después de datos de preventa, y con lo que se termina manifestando finalmente, tenemos 2% de error en el precio promedio, que es, digamos, es un error muy chiquito para diferencias mucho más grandes que experimentábamos antes. Bueno, es lo que les puedo contar en este tiempo. No sé si hay espacio para consultas. Sí, Andrés, muchas gracias por la presentación, muy buena. Bueno, tenemos a Hernán, puede transmitirte las consultas que hay formuladas hasta el momento. No sé, Hernán, vi que había un... Sí, ahí. Andrés, primero felicitaciones, excelente la presentación, clara, al grano, excelente, felicitaciones. Bueno, algunas preguntas. ¿Qué flexibilidad tenían en términos de tiempo para ajustar la producción en base a la predicción que tenían? A ver, esta empresa es una empresa mediana, ¿sí? Digamos, sin muchas posibilidades de financiamiento, con restricciones de capital de trabajo fuerte y en crecimiento, ¿sí? Con lo cual es un problema. Y se trabaja muy al filo, ¿no? O sea, se trabaja en lotes pequeños, con un criterio casi que les diría de justo a tiempo. Entonces, digamos, se trata de apuntar a la media y sin márgenes para reaccionar, ¿sí? Ahora, cuando sí se puede, y es parte de la estrategia para reducir el quiebre de stock final, sí se puede en unos pocos productos apurar muchísimo. O sea, algo que tiene un lead time de un mes, por ahí se puede hacer en 15 días o incluso en un poco menos, ¿sí? Pero eso se puede hacer con un reducido conjunto de productos, ¿no? Si tengo problemas de estimación más generalizados, es imposible reaccionar. Bueno, después, volviendo a un tema recurrente que es muy interesante, es para hacer estas presentaciones y lo que comentaste, tuviste que tener algún tipo de compliance, permiso especial por parte de la compañía, se estila eso. Le pedí permiso al dueño para hacer el trabajo. Literalmente, bien. Muy bien. Bueno, después, felicitaciones, te están diciendo por la presentación. Después Enrique hace algunos comentarios sobre la calibración de las estimaciones. Sí, a ver, nosotros, esto es un modelo de regresión, tiene dos patas. El modelo de mix, que es el que sale de Boosting, me determina la mezcla, y el modelo de volúmenes me determina cuánto tengo que fabricar en total, con lo cual, digamos, ahí está la calibración. Bien. Bárbaro. A Bueno, ver si te... Muchas gracias, Hernán. Bueno, quería agradecer especialmente a Andrés. Andrés, desde este año también, aclaro para todos, es docente de la maestría, está trabajando en la materia de laboratorio de implementación 1. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, muy clara la presentación. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, pasamos entonces a la siguiente y última presentación de las jornadas, que es la de Alan Panuccio, que quiero remarcar que es el graduado que se graduó más rápido en la historia de la maestría. Es decir, él defendió la tesis en febrero siguiente a haber finalizado de cursar en diciembre del año pasado.
Bueno, Alan, adelante entonces. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como bien comentaba Juan, soy egresado de la maestría de explotación de datos. Tengo formación de ingeniero informático de la Universidad de La Matanza. Hoy les voy a estar comentando un poco, traté de hacer un resumen más bien ejecutivo, no muy bajado a detalle específico de algoritmos y demás, pero nombrando los grandes tópicos de lo que fue mi proyecto de tesis. El proyecto de tesis está embarcado en el uso de inteligencia artificial aplicada para onboarding digital en banca financiera. La idea es utilizar modelos de inteligencia artificial para mejorar el onboarding en banca financiera, sea para venta de tarjetas, para cuentas o lo que sea, y buscar así, obviamente, optimizar los ingresos para la empresa. Siguiente. Siguiente, ¿no? Como bien comentaba, el objetivo inicial de este proyecto es poder predecir quiénes son los clientes más propensos a adquirir un producto. En el transcurso del proyecto se podía visibilizar que el producto era préstamos, pero inicialmente era un producto X, basado, no solo digamos, pero 90% de la información, no solo esa información, pero el 90% de la información en la navegación de esos mismos clientes, sin tener datos específicos sobre la rentabilidad, sobre su situación financiera o agregados. Solo la navegación y los distintos clics o los distintos paths de navegación que realizaba la persona a través del sitio web de la entidad bancaria. Si esto lo analizamos en un marco general, se englobaría en los procesos de CRO, digamos, de Conversion Rate Optimization, que es para optimizar funnels de conversión, buscando maximizar los ingresos para la empresa. En este contexto, bueno, todos estamos más o menos en el tema de lo que es un funnel de conversión, pero para definirlo a muy grandes rasgos, son una serie de pasos que definimos en busca de lograr una acción de parte del cliente que genere un beneficio para la empresa. En nuestro caso es la adquisición del préstamo. Y está apuntado obviamente a onboarding digital porque estamos hablando de un onboarding 100% digital sin presencia ni intervención de la sucursal o de una persona física en el proceso. La idea es que se pueda hacer directamente desde la página web, en este caso la navegación portal público o portal privado, y que la persona pueda adquirir directamente el producto. Siguiente. Para dar un poco de marco de la importancia que tiene el proceso de optimización de funnel de conversión y de aprovechamiento de estos leads y de este grupo de personas, que son muchos, porque es mucho más simple que una persona haga clic en una página que vaya a una sucursal, sobre todo en banca financiera, ¿no? Hay otros rubros por ahí donde es un poquito distinto, pero sobre todo ahora en pandemia, donde justo, esto igual es del año pasado, este año por ahí queda mejor si lo hacía, pero justo se dio un contexto donde esto explotó, pero explotó exponencialmente, ¿no? O sea, para una idea, ya en 2019, si nos basamos en los reportes que publica la Cámara Argentina de Comercio, donde se analiza muy puntualmente el volumen de ventas online, los medios de pago y qué le interesa a las personas de comprar online y no le interesa de comprar online. Como grandes números tenemos que anualmente, siempre lo analizamos en moneda constante, ¿no? Interanualmente, 2019 sobre 2018, se creció un 47% el volumen de facturación en ventas online. Estamos hablando de unos 229.000 millones de pesos, que este año ya no quiero imaginar cuánto será porque eso explotó muchísimo de cara a la pandemia, obviamente, y al tema de no poder salir. De comprar online fue lo mismo pasó con empresas como Mercado Libre. También otros indicadores interesantes son que el 90% de las personas conectadas, es decir, que tienen acceso a Internet, ya admite por lo menos haber realizado una compra. Es decir, que tenemos potenciales clientes. Por ahí esta misma persona en el banco no te usa el online banking porque no le tiene confianza. O la app porque tiene miedo que le roben el celular y que le hackeen. Que en realidad la probabilidad por ahí es mucho menor a que le roben yendo a la sucursal, ¿no? Seguro. Y un último indicador interesante es que el 78% de estas compras se pagaron con tarjetas de crédito. Que ahí es donde vemos, bueno, o sea, el banco va a estar en el medio sí o sí. El tema es, ¿quiere estar en el medio por ser el segundo? Porque Mercado Libre vende, porque Mercado Libre y usa nuestra tarjeta porque es la que tiene, o se puede elaborar proactivamente en esos mismos personas. Esa misma persona que en tu sucursal prefiere ir a la sucursal a hablar con la persona a hacerlo en online banking, por otro lado está comprando online y está usando la tarjeta de crédito y está ingresando los datos de la tarjeta de crédito, con lo cual el riesgo la verdad que es el mismo, ¿no? Pero bueno, hay todo un tema de confianza o desconfianza en el sistema financiero y digital específicamente que nos lleva a todo esto. Pero bueno, acá queda claro que hay un margen de oportunidad enorme, casi infinito, digamos, ¿no? Porque esto va a seguir creciendo. Esto no tiene, hoy en día no tiene top. Siguiente.
Otro de los puntos interesantes de este análisis, bueno, hay un montón de puntos interesantes en el análisis de la Cámara Argentina de Comercio, pero analizando específicamente apuntado a funnels de conversión, había 3 ítems muy resaltados como positivos que indicaban las personas que por qué ellos elegían comprar online versus no comprar online. Uno era obviamente poder comprar en cualquier momento, nos pasa a todos, salimos del laburo, llegamos a casa, bueno, hoy no, hoy en día no, pero hasta 2019, cuando fue la tesis, salíamos de casa y teníamos que comprar y bueno, ya estaba cerrado el kiosco, bueno, la verdulería, comprando online. Hoy en día con todo el tema de la pandemia y la cuarentena pasa que un montón de lugares que no ofrecían envío ahora están ofreciendo y atienden 15 horas al día. Esos eran los puntos más resaltados por las personas. Y después otros 2 puntos que están muy relacionados con funnel de conversión, que es el tiempo ahorrado versus la compra presencial y que el proceso de compra sea simple y sencillo. Es decir, que no tenga muchos pasos y que los pasos sean fáciles de entender. Porque puede tener 2 pasos, pero me pide un montón de cosas que no entiendo y sería básicamente lo mismo. Acá donde se entiende fuerte que hay que laburar en los funnels de conversión. O sea, no es que pongo un formulario de 40 campos que no se entiende ni qué son. Pongo uno que te pregunta 3 cosas, pero te guía y demás. Va a haber un cambio radical. Y ese cambio se va a terminar traduciendo en ingresos para la empresa. Por eso, la idea de dar este marco era entender que el uso de inteligencia artificial puede ser muy beneficioso porque nos quita del medio un montón de laburo manual o de análisis que sería, para un ser humano, hoy en día sería imposible prácticamente mapear a los 1 millón de clientes que están entrando a tu online banking y entender los distintos paths que están haciendo esas personas, sobre todo si hacen clic acá, si hacen clic acá, si primero entran a cuentas, después van a la tarjeta y después te sacan el préstamo, si primero van y consultan la tasa y después miran la tasa de plazo fijo para comparar a ver si le conviene. Todo eso se puede capturar con sistemas de machine learning o cualquier tipo de modelo que utilice la historia para presentar. Este trabajo de tesis, por último paso de la introducción, digamos, fue marcado en el datatón del Banco de Galicia, la competencia de data mining que generó justamente el mismo año, 2019, que bueno, como venía comentando, el desafío era predecir, en base a la navegación histórica de los clientes, de 11.500 clientes particularmente, no era toda la base de clientes de Galicia, quiénes van a adquirir un producto X, que no se decía en ese momento, pero bueno, uno cuando analizaba ya las conversiones se daba cuenta, el breve target, digamos, en una ventana de tiempo que en este caso eran 3 meses. Entonces todos teníamos que predecir la misma ventana de 3 meses, que era el primer Q de 2019, y obviamente ganaba el que mejor predicción tenía. La fuente de datos disponible era en su gran mayoría navegación, sea navegación del portal privado del portal público, y algunos datos un poco agrupados sobre, ahora más adelante vamos a ver específicamente cuáles, pero más realizados a sociodemográficos, pero todo anonimizado, porque también era una competencia pública, entonces los datos eran sensibles, digamos, para la persona, no se podían compartir. Como resultado, grandes números de esta competencia, hubo 285 competidores, 227 equipos, aproximadamente 5.000 submissions, intentos de scoring, y participaron personas de 9 países. Siguiente. Ahora sí, vamos a profundizar un poco en las fuentes de datos disponibles. Como bien comentaba, el grueso de la fuente de datos era la navegación. Pero esa navegación se podía dilumbrar de 2 formas. Los clics que hizo cada persona en cada página, obviamente, pero después, por otro lado, en paralelo, había una estructura del sitio. Y esa estructura lo que ayudaba era a entender de qué era esa página que la persona hizo clic, para entender, o para hacer una mejor interpretación del funnel, o no del funnel, o de navegación abierta, digamos. Un laburo fuerte del modelo estuvo en eso, en perfeccionar esa estructura del sitio y darle una interpretación de negocio. Una vez que se había entendido ya que el objetivo era predecir la adquisición de préstamos personales, era buscar todas páginas que estuvieran relacionadas de alguna forma, que formaran parte del funnel de conversión de préstamos, que formaran parte del simulador y un montón de páginas relacionadas que en la data curva no estaban. Y eso era lo que más valor agregó al modelo. Después tenemos también datos de sociodemográficos anonimizados, que decían sociodemográfica 1, sociodemográfica 2, sociodemográfica 3, para dar una idea. El dispositivo desde el cual se realizaba la conexión, algunos datos del sistema operativo, si no recuerdo mal. Y la última variable que, bueno, están todos los modelos, que sería el target, que es si esa persona terminó adquiriendo o no el producto. La variable target también fue muy interesante, obviamente, como variable de enriquecimiento, ¿no? Variable predictora, porque si bien no puedo usar el target del futuro, saber si una persona había convertido en el pasado o no, ya me marca una tendencia, porque hay gente que confía en el sistema financiero y hay gente que no. Hay gente que nunca en su vida te va a sacar un préstamo personal y hay gente que te saca todos los meses.
Uy, estoy yendo de cámara, ¿no? Perdón. Avísenme cualquier cosa. Entonces, ese era un punto que, si bien en la parte de la variable de target, era un dato fundamental para tener en cuenta en el modelo. Siguiente. Bueno, parados acá, tomamos todas estas fuentes de datos, hacemos un primer análisis exploratorio de datos y empezamos a trabajar un poco con los datos, un poco con la intuición de negocio o también contexto, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué yo podría, para qué se puede sacar un préstamo? ¿Qué puedo creer yo, qué puedo estar interesado cuando quiero sacar un préstamo? En esa línea del primer análisis exploratorio de datos surgieron 3 grupos interesantes, que fueron los primeros, que los renombré como primeros insights, digamos, que fue en base a lo cual después se hizo el laburo fuerte de creación de variables, ¿no? Un poco mezclando distintos grupos, más adelante lo voy a comentar, pero es como el puntapié inicial que marcó la dirección del trabajo. Siguiente. El primer grupo interesante, como iba comentando recién, en función de la variable target, es los retakers y los usuarios recientes. Entonces acá, como decíamos recién, nos podemos poner una persona y decir, hay alguien que nunca en la vida me ha sacado un préstamo, hay alguien que ya sacó un préstamo. Entonces la gente que nunca me ha sacado un préstamo, esa persona ya tenía menor probabilidad de sacar préstamo. Sin ninguna otra variable, sin agregar ninguna otra variable, solo marcar una persona. Si alguna vez sacó un préstamo o no, ya me bajaba muchísimo la probabilidad de adquirir el préstamo en el próximo trimestre, que era el target. Por otro lado, teníamos personas que sacaban préstamos. Ahora bien, teníamos personas que sacaban préstamos concurrentemente, y otro tipo de personas que por ahí justo este mes ya sacaron un préstamo. Entonces la probabilidad de que saques el préstamo este mes y lo vuelvas a sacar dentro de 3 meses era muy baja. Y en contraposición, personas que ya te habían sacado un préstamo y te solían sacar por ahí un préstamo una vez al año, había un punto que acá no se pudo llegar a diferenciar, que es como no teníamos datos financieros, no podíamos saber para qué lo sacaban. Pero si hubiera datos financieros, como por ejemplo la tarjeta de crédito, podríamos cazar a esas personas, hombres o mujeres, que por ahí nunca llegan con la tarjeta de crédito y suelen financiarse, en vez de refinanciar la tarjeta, eligen sacar un préstamo que es más barato. Refinanciar la tarjeta siempre es lo más caro. Ese nivel de detalle no se llevó porque no se tenían datos financieros, pero sí estaban muy bien diferenciados los retailers, personas que ya sacaban préstamo o no, que alguna vez habían sacado o no, y ahí, bueno, se elabora un poco más en modelos de RFM, ¿no? Frecuencia, reticencia y demás. Acá, cantidad de veces que la persona sacó en el último periodo de tiempo, cuánto tiempo hace desde que sacó el último préstamo. Eso era una de las variables más importantes porque te marcaba una persona que ya sacó este mes. Y si lo sacó el 31 de este mes, no lo va a sacar en 2 semanas de vuelta. Por todo un tema positivo de límite disponible, de oferta comercial y de que no va a ganar nada. No puedes vivir sacando préstamos tampoco. Este era uno de los grupos que, bueno, en conjunto con los demás, agregó mucho valor predictivo al modelo. Siguiente. El siguiente grupo era, bueno, como lo comentábamos, interesados en préstamos. Acá estuvo el laburo fuerte de identificar a un cliente que estaba, o un cliente o una clienta que estaba interesado en préstamos o no. Para eso se utiliza, como lo comentaba antes, el sitio, la estructura del sitio y la navegación. Se hizo todo un laburo fuerte en crear una estructura de sitio propia, una custom, donde nos podría marcar tranquilamente, a ver, esta página es de préstamos, habla de la tasa de préstamo, explica los beneficios del préstamo o los requerimientos. Y por otro lado, lo que era muy importante dentro de este grupo era el funnel. Todos los pasos relacionados a simular o a sacar un préstamo tenían que estar bien marcados y completamente separados del resto, porque ahí te marcaba un patrón mucho mayor. Las personas que habían simulado en el último tiempo tenían una probabilidad muchísimo mayor de adquirir un producto si es que todavía no lo habían sacado, ¿no? Por eso siempre digo que van en conjunto todas las variables. Estas variables de ingreso al funnel y hasta qué paso del funnel llegó, cuántas simulaciones hizo este mes, cruzada con la variable de que no sacó el préstamo, ya puedes saber, mira, acá tenemos de los 10.500, tenemos 600 personas, 500, que te estaban simulando este mes, simularon como 3 veces, estaban interesados, estaban justo ahí interesados, y no te sacaron el préstamo todavía. Y vemos que el último año te sacaron el préstamo, pero que alguna vez habían sacado. Ese grupo tiene una probabilidad muchísimo más alta que una persona que nunca te sacó un préstamo, que nunca entró al simulador y que nunca preguntó sobre el préstamo. Este fue un laburo bastante pesado y tedioso, digamos, porque era mirar una por una todas las páginas. Obviamente no se usan patrones de reconocimiento de texto y demás, pero siempre hay que darle una mirada de ojo humano porque entiendan, bueno, todos lo sabemos que estas cosas no están limpias, ¿no? O sea, nadie tiene un sitio donde tiene todo bien tagueado y todo bien escrito de qué es cada página. O sea, al punto que quizás si había que entrar a la página y buscar la misma captura de pantalla para entender qué era, se hacía. Este es otro de los grupos más importantes, muy bien, me anticiparon Y bueno, el último grupo que por ahí agregó un valor marginal, pero permitió unos puntitos más de mejora en el modelo, fue el análisis
de un contexto vacacional. Es más bien un análisis de negocio, digamos, ¿no? Para que uno pueda utilizar o querer sacar un préstamo, como no teníamos datos financieros, no podíamos saber si lo sacaba para cancelación de otros pasivos, pero sí, perdón, de otros activos del banco, serían pasivos para la persona, pero también uno puede decir, bueno, si justo te lo estás sacando siempre para Navidad, y capaz que se va de viaje o se va de vacaciones, si justo te lo estás sacando en un fin de largo, previo al fin de largo, o después pasado el fin de largo, uno podría intuir que esa persona está pagando con este préstamo lo que se gastó en las vacaciones, o está sacando el préstamo para gastárselo en las vacaciones. Entonces lo que hizo fue agregar un montón de, bueno, obviamente los contextos vacacionales conocidos en Argentina, y, para decirlo bien y pronto, un Excel con todos los feriados del país, 2019 y 2018, porque había data 2018 también, para entender si cuando una persona entraba al simulador de préstamo estaba entrando en un contexto pre, post o vacacional. Entonces, esa misma variable, la anterior, la que veíamos de si la persona estaba simulando o no, ahora tomada en cuenta en un periodo vacacional ganaba mayor probabilidad. La más probable que saque el préstamo si la persona lo estaba tomando en un periodo post-vacacional o pre-vacacional que si lo estaba tomando en cualquier momento del día. Mismo, obviamente, como decíamos antes, agregando si la persona ya solía sacar o no, o si la persona ya te había sacado este mes préstamo, porque por ahí solo estaba viendo si bajó la tasa. Hay gente que le encanta, es fanática de ver la tasa, fanático de ver la tasa, porque quieren medir la inflación, no sé qué hacen. Les encanta y bueno, hay gente que entra todos los días para ir al simulador. A ver, hay de todo. Acá era una muestra chica, eran 11.500 clientes de la competencia. Esto ya resumiría los tres grupos que direccionaron el proceso de Feature Engineering. Obviamente estamos hablando de 2.000 variables, no recuerdo cuánto eran en total. El inicio, ¿no? Después obviamente se fueron cortando, discriminando y quedó mucho menos importante, pero la construcción inicial fue un montón de variables, porque ahora vamos a ver más adelante que también se cortan distintas ventanas temporales. Siguiente. Ahora comentar, como bien decía, un poco la estructura del modelo. Como bien dije al principio, no voy a bajar en detalle sobre el modelo, el código y nada para el estilo. La idea es conceptual. Si alguien quiere ver el código, lo puedo compartir. De hecho, no sé si creo que lo subí en GitHub. Pero bueno, siguiente. Como bien comentaba al principio, ya la estructura de predicción estaba planteada por la competencia, donde uno lo que tenía que predecir era las conversiones del primer Q de 2019, enero, febrero, marzo de 2019. Entonces, uno de los primeros puntos importantes de la estructura de este modelo es el uso de ventanas temporales. Para cada foto mensual se analizó una ventana temporal de 3 meses y una ventana temporal de 6 meses. ¿Qué significa esto? Que cada cliente estaba repetido cada mes. En diciembre, octubre, noviembre, todos los meses. Y ese mismo cliente tenía variables agregadas en su propia foto de ese mes, de los últimos 3 meses, de los últimos 6 meses, del último mes, y variables cross completamente, como lo que decíamos recién. ¿Este cliente alguna vez en su vida sacó un préstamo o no? En base a las conversiones. Y para esa foto se predecía con una ventana de predicción de 3 meses siguientes. Es decir, la foto del 31 de diciembre de 2018 predecía las conversiones entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019. Y tenía información de diciembre, tenía información de octubre, noviembre y diciembre agrupado, tenía información de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre agrupado, también que serían las fotos de 6 meses. Y esas ventanas temporales permitían identificar por ahí otro tipo de información que si uno mirara la foto estática no la reconocería, como son los patrones de comportamiento. Una cosa es que haya entrado una vez en un mes, otra cosa es que la persona en 6 meses te haya entrado todos los meses, porque una de las análisis que se hacía era la cantidad de meses distintos en los que entró en ese periodo de tiempo. Entonces, si te entró el 100% de los meses, es una persona que te entra siempre. No te está marcando un patrón de que te va a sacar el préstamo, te está marcando un patrón de que es una fanática o un fanático de simular o de ver las tasas. Siguiente. Sí. Este mismo punto se analizó de una forma diferencial, incremental, digamos, analizando variables de tendencia histórica. Ahora que teníamos ventanas de tiempo distintas, 3 y 6 meses, un punto interesante a analizar fue, bueno, está bien, estoy detectando que esta persona en los últimos 3 meses entró y simuló. Ahora lo que me interesa saber a mí es ¿cuánto más simuló este mes de lo que venía simulando antes? ¿Es una persona que nunca había simulado los últimos 6 meses y justo este trimestre o este mes empezó a simular? Porque ese patrón sería mucho más interesante que una persona, como decíamos antes, que te simulaba todos los meses. Para eso se crearon estas variables de tendencia histórica que lo que hacen es comparar periodos de navegación. Comparar los periodos de octubre, noviembre y diciembre, en el caso de la foto de diciembre de 2018, ¿no? Siempre parándolo en diciembre. Se miraba la ventana de 3 meses de diciembre y se miraba la ventana de 3 meses previos a esos 3 meses.
y obviamente un cociente para entender cómo varió. Obviamente acá decimos mayor a 1 igual a 1 menor a 1. Obviamente no es 1 el valor, ¿no? Es un indicador. En algunos casos por ahí superó más del 20%, menos del 20%, porque si justo entró una sola vez y entró dos, ahora no es referencia. Ahí está un laburo ahí atrás. Pero era entender, este trimestre, ¿entró más veces a simular o a páginas de préstamos de lo que venía entrando antes? ¿Menos o nada? ¿O directamente no entró? Y eso se puede detectar con estas variables de tendencia histórica que analizaron también ventanas temporales. Siguiente. Por último, con todas esas variables, 2000 variables, no recuerdo exactamente cuál, 1700 creo que no, obviamente después de una limpieza y demás, se construyó un modelo basado en boosting de árbol de decisión, usando la IGBM, la de Multimachine, pero se utiliza un modelo de, como comentaba por ahí hoy, el uso de capas. Acá usamos 20 capas, y se promediaron las probabilidades, en realidad los scoring, porque no necesariamente son probabilidades, asignadas por cada modelo. Entonces, el resultado final obviamente es un score para cada persona, pero ese score se compone por el score asignado por 20 modelos distintos, utilizando las mismas fuentes de datos. Entonces, lo que termina pasando obviamente es que entre esos 20 modelos, donde un modelo se equivoca, otro acierta, y lo que termina pasando promediando esas probabilidades, esos scores, es que se terminan compensando los errores y terminan mejorando, terminan teniendo un modelo mejor. Eso está más que demostrado, lo probé mucho mejor, tomar un modelo, incluso con optimización de parámetros, de hiperparámetros, siempre el uso de capas mejoraba muchísimo. Y, como decía antes, parándonos en el horizonte de diciembre, predecíamos los 3 meses siguientes. Siguiente. Basados en este modelo y este score analizado, voy a comentar un poco los resultados. Puntualmente, el primer slide son los resultados de la competencia. El modelo base, que fue el que lo utilizaba en la competencia, alcanzó el tercer puesto, con una ROCAU de 85.252. El primer puesto es Araneo, que estuvo recién. Muy bien, Araneo. Y para este trabajo de tesis también se mejoró un poco más una vez terminado todo el periodo de la competencia, porque uno se imaginará que para la competencia los tiempos eran acotados, o sea, había que sacarlo y tenía que entrar para la competencia. Después, con un poco más de tiempo, estoy muy lento, ¿no, Juan? Ya me apuro. Con un poco más de tiempo se mejoró y se logró un puntaje incluso superior al primer puesto de la competencia, logrando una ROCAU de 85.7. Siguiente. Utilizando este mismo modelo es una estimación, como no se tienen realmente estos datos de la empresa, porque era el Banco Galicia y eran datos privados, hice una estimación para el trabajo de tesis, apuntada a tomar un grupo al azar de los 11.500 clientes, tomar el 20% al azar, tomar el 20% seleccionado por este mejor modelo, y mirar cómo fueron las conversiones. Como resultado de ese análisis, y tomando los datos promedio de venta de préstamo a una entidad bancaria, y el beneficio ante impuestos que deja la venta de un préstamo a una entidad bancaria, tenemos que el modelo logra 7 puntos más de tasa de conversión, que tomando un cliente al azar, logra un monto otorgado de 5 millones más, esto está analizando solo un mes, ¿no? Este era el mes de ejemplo de enero de 2019. Y lo que termina generando 400.000 pesos más de beneficio ante impuestos para la empresa. Esto es todo Apple, ¿no? O sea, es por sobre el azar, utilizando este modelo. Estos datos están basados en los estándares tomados promedio de una cartera total de un banco, no vamos a decir cuál, y utilizando totalmente data agrupada, ¿no? Siguiente. Acá un poco para resumir y ya cerrar el modelo, ya cerrar la presentación, digo. Quedó demostrado en el trabajo de tesis que es muy factible y funciona muy bien utilizar modelos de inteligencia artificial para predecir conversiones en un panel de conversión, basándose solo en patrones de navegación, porque como decíamos antes, la única variable importante del modelo fue la navegación. Obviamente dándole un contexto de negocio y un contexto de interpretación, ¿no? Pero fuera de navegación. Vemos que el modelo tiene una ROCAU altísima, bueno, depende de cada uno que uno mire, ¿no? Pero es una ROCAU con la que se puede elaborar para venta de préstamos, sobre todo, donde el margen es bueno. También se puede notar que el uso de ventanas temporales mejoró bastante la performance de modelo, subiendo 3 puntos porcentuales de área bajo la curva, solo por agregar el uso de ventanas temporales, y lo último, agregando este análisis de funcionalidad apuntado al contexto vacacional y a la tendencia temporal, se logró mejorar un poquito más de 0.4 puntos porcentuales. Y con esto ya podríamos resumirlo acá, si te parece, Juan. Había una intención más, pero creo que esta era la presentación del modelo. Estás muteado. Bueno, Alan, muchísimas gracias. Muy buena exposición. Muy bueno el trabajo,
Todo tiempo. Muchas gracias a todos por venir todas. Hay al menos una, salvo que sea... ¿Por qué habla tan rápido, dijeron? No, Alan, felicitaciones primero, la presentación fue muy buena y la cadencia de ritmo fue excelente, se entendió todo. Muy bien, Alan, te felicito. Vale. Justo la pregunta veo que está relacionada al tema de líneas de desarrollo, ¿no? Listo, ahí está. Es justo. Bueno, ahora no llegamos con el tiempo, pero era la otra parte de la PPT. Futura línea de desarrollo, si quieren las resumimos rápido para no tomarle más tiempo a todos. Una, el uso de redes neuronales y redes recurrentes para analizar mejor los patrones de navegación, que por ahí con las ventanas temporales no está del todo claro ese patrón de navegación. Uno podría analizar con redes recurrentes por ahí el path completo, ¿no? Todos los distintos paths completos y analizar la conversión ahí. Y otro de los puntos importantes que me pareció que podría ser interesante para usarlo es para pricing, para jugar con esa elasticidad de la tasa, porque los bancos pueden dar elasticidad de tasa. Hoy en día no es tan común. Pero si ves una persona que se está yendo del funnel, está cerrando el funnel, y detectaste por patrones de navegación previos, que es una persona con alta probabilidad de adquirirlo, con media probabilidad de adquirirlo, quizás le podés ofrecer un puntito más de tasa para convencerlo o convencerlo. ¿Hay algo más? Después preguntan si se usaron variables de probabilidad de mora para el modelo. No había información disponible de la competencia. Estaba acotado a la competencia. Hubiera estado buenísimo seguro porque el banco no le va a dar la plata. Y por último, creo que esto lo puede responder Juan, es si está la tesis disponible para leerla, que lo ha nombrado, pero Juan, si querés repetirlo. Sí, está en el aula virtual en una materia que sería trabajo final, ahí están todas las tesis, todos los trabajos finales que se han defendido hasta el momento. Claro, pero igual después creo que lo tengo en el GitHub, así que les puedo pasar el link. Ahí está interesado, ¿no? Perfecto. Bueno, Alan, muchísimas gracias de nuevo por tu presentación. Ha sido muy, muy buena, muy clara y eficiente, ¿no? En tiempo ha explicado todo lo que antes le llevó 40 y pico de minutos. Bueno, muchas gracias. Aprovecho Gracias ahora a ustedes y a todos los asistentes. Los participantes, agradecerles obviamente su participación. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo para saber, bueno, o tener una idea más clara de qué es lo que se está haciendo en ciencia de datos en nuestro país. Bueno, de nuevo, los saludo a todos y aclaro para los que no están participando de la maestría que todavía está abierta la inscripción. Así que los que tienen algún interés pueden comunicarse con Agustina Fonseca, que seguramente los va a atender perfectamente bien. Bueno, muchas gracias de nuevo y que tengan muy buenas tardes.